yo actualmente soy educadora menstrual, me nombro así, educadora menstrual popular. He estudiado sociología en la UAM Azcapotzalco. He investigado diferentes temas, en este caso pues algunos de ellos justamente violencias en las comunidades, y también estudié la maestría en sociedades sustentables en la UAM Xochimilco. Mi labor, a final de cuentas, como educadora menstrual, se ha nutrido de estas dos disciplinas para poder comprender cuál es el sentido, en este caso, de las acciones que abrazan o que encubren de alguna manera, que siguen manteniendo el tabú menstrual, y pues justamente en este caso soy educadora menstrual a partir de la labor comunitaria que he podido realizar en diferentes espacios, en este caso pues en mi organización base que se llama Keguarrerichejo, y que significa Tejiendo Equidad. Es una organización de mujeres que justamente también se empezaron a organizar viviendo y residiendo, en este caso aquí en San Felipe del Progreso. Y también este proceso lo he podido pues asentar de alguna manera, en este caso también en el lugar en donde yo vivo, que es Palizada, a partir de un proceso que se llama bruja bordadora e incendiaria. Estos dos han sido como mis como las maneras en las que yo puedo comunicar y también compartir la educación comunitaria, en este caso enfocándonos en la educación menstrual, y también pues somos parte a su vez de una organización nacional que se llama la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas a nivel nacional. Sí, yo creo que hablar del cuerpo es un desafío, porque también de alguna manera se ha normalizado la manera en la que nosotras entendemos nuestro cuerpo, nos relacionamos con él, y también en un momento dado en cómo desde las diferentes escalas a nivel social pues se nos adoctrina, ¿no?, para poder hacerlo de una manera que pueda llegar a ser bastante pues normalizada e incluso poco cuestionada, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en mi caso pues es importante mencionar que para mí fue muy importante reconocerme como una persona que había nacido con una partera, ¿no? El hecho de que yo haya nacido con una partera, que no haya tenido como esta otra manera de acompañar el parto, sino es a través de una mujer sabia de mi comunidad, y que también ahí, por ejemplo, una de las cosas muy importantes que siempre ha pasado es que mi mamá me comentaba, ¿no?, cómo en este caso ella la contuvo para que pudiera yo nacer, porque tampoco sus alumbramientos no fueron fáciles. Entonces esa fue una manera también de ir comprendiendo que era necesario hablar del cuidado, pero no desde una perspectiva que pueda ser invasiva, que te pueda juzgar o que te pueda seguir violentando en un momento tan difícil como es el parto. Y después nos dimos cuenta que no solamente era ahí, sino también en los momentos en los que se normaliza decirte que si menstruas y te duele, pues ni modo, ¿no? Es lo que te ocurre por ser mujer. Entonces yo de alguna manera nunca estuve como conforme con eso, ¿no? Pensaba que no era normal. Sin embargo, pues también se va esto pues replicando, ¿no?, por ejemplo en la escuela, a nivel básico, a nivel incluso medio superior. Y a mí el momento en el que me surgió como la necesidad de hablar de las violencias a las mujeres fue cuando me di cuenta que cuando se hablaba justamente de estos espacios de construcción o de conocimiento, pues lamentablemente tenían que ser hasta que llegabas a la educación superior. Y no todas las niñas del lugar en donde yo vivo y de mucho del territorio donde habitamos, pues llegan a la educación superior. Entonces yo decía, pues es que no todas vamos a llegar ahí. Reconociéndolo, es importante que se trabaje este tema desde otros espacios, ¿no?, desde la educación básica, desde la educación media superior, y es ahí donde justamente he podido aportar. Pues el rol creo que es bastante importante en el sentido en el que es sustancial, ¿no? O sea, el hecho de que las mujeres se mantengan en el territorio es algo que indica que su rol es fundamental para la herramienta de cuidados, para el rol de los cuidados y para la normalización y la institucionalización de estos. Sin embargo, también creo que las múltiples cargas cada vez agudizan más el hecho de que las mujeres no solamente seamos las cuidadoras, sino también que en un momento dado seamos a quienes se cuidan, ¿no?
me he podido también dar cuenta que el hecho de que pensemos el cuidado como una manera de acompañarnos de manera intergeneracional es un desafío, porque afortunadamente he podido estar caminando en diferentes comunidades, y lo que ahí nos damos cuenta es que cada vez más las abuelas son a las que menos se cuida y a las que más se les recarga la labor de cuidados, o que en un momento dado se desplaza por completo el cuidado hacia ellas porque se vierte hacia las niñeces, ¿no? Entonces también ahí lo que hemos reconocido es que es muy importante trabajar en los espacios que facilitamos pues de una manera intergeneracional, para que por un lado se pueda transmitir el conocimiento, que pueda ser útil y necesario y que se reavive a partir del contexto actual por las generaciones de las niñeces y de las mamás, que en este momento están también como encabezando la parte de los cuidados, pero también identificando de manera muy firme que ellas también tienen que administrar su energía, su entrega, para que en un momento dado ellas puedan ser capaces de ser autosuficientes, dado el contexto en el que en un momento dado pues lamentablemente se quedan solas, incluso en un momento dado pues no hay quien las mire, y ellas piensan que apelar a que alguien más las cuide es dar molestias, ¿no? Cuando más bien tendríamos que hablar que es una responsabilidad de la red familiar, que también se cuide de las abuelas, así como también en un momento dado se cuida de las niñeces y de las juventudes. El hecho de que mi mamá me empezara a ayudar fue como muy orgánico, porque en un momento dado, como yo había estado alejada de la comunidad durante un buen tiempo, como que también de pronto no hay la misma apertura o la misma confianza a que si yo hubiera seguido como la trayectoria común, ¿no?, de las jóvenes y de las niñas, de las mujeres en la comunidad. Entonces, como yo no era una persona que me había casado, no estaba tampoco trabajando en la comunidad, no tengo hijos, ¿no? Entonces es así como de, bueno, no es tan fácil que te abran los espacios de diálogo horizontal, ¿no? Entonces ahí mi mamá fue como de, no te preocupes, yo le voy a decir a alguien, ¿no? Y justamente fue eso, a partir de la confianza que ella les genera, porque ella pues siempre ha estado en la comunidad, ella también es una persona que le gusta mucho socializar, platicar, y desde ese tejido que en un momento dado les decía yo a mis profesores, ¿no?, durante el proceso de elaboración de mi investigación de maestría, es que les digo, es que parece que están platicando más con mi mamá que conmigo, ¿no? Pero también en un momento dado pues ellas reconocían o identificaban que lo que les estaba pasando o lo que estaban compartiendo era importante, ¿no? Y decían, entonces, ¿qué está pasando con lo que tú estás analizando, qué encontraste, qué cosas pudiste ver? Y ahí es cuando ya se dan cuenta que el rol que se tiene o las aportaciones pues sí son importantes, porque por ejemplo ahora pues justamente compartimos en las escuelas, y entonces se dan cuenta que la información compartida no es con otro fin, sino con el fin de generar nuevas ideas, nuevos imaginarios, y que generemos a final de cuentas una idea compartida, que es necesario hablar de lo que nos sucede, que es necesario hablar de nuestro cuerpo, y que no es normal que esto sea visto como un aspecto que tenga que ocultarse o que no tenga que nombrarse. Pues creo que los obstáculos son bastantes, en el sentido en el que, por ejemplo, es una comunidad que todavía se dedica de manera muy contundente a la parte productiva, ¿no? Entonces, pues va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero la mayoría de los hombres siguen en la comunidad. Esto lo que hace es que afianza las estructuras de poder, ¿no? Y los espacios de poder están muy cerrados. Cuando en comparativa con una comunidad migrante, en donde los hombres salen de la comunidad, en donde los hombres casi no están, pues entonces las mujeres puede ser que por esta necesidad ellas salen al frente, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre en Palizada pues es que las mujeres mantienen de alguna manera aún sus roles. Somos pocas las mujeres que salimos a estudiar, que salimos a desarrollarnos de otras maneras. Sin embargo, pues cada vez también está habiendo más casos, ¿no? Y creo que las barreras a veces que nos siguen dificultando la participación, por ejemplo, suena de pronto como muy cliché, pero sí es la tenencia de la tierra, ¿no? Por ejemplo, en las asambleas actualmente tenemos una delegada que fue electa este año.
y que ya empezó a ejecutar su cargo, pero uno de los cuestionamientos principales es: ustedes no pueden tomar decisiones porque ustedes no tienen la titularidad de la tierra, ustedes no son ejidatarias, ¿no? Allá el tipo de propiedad es ejido, entonces no son ejidatarias, entonces no pueden tomar decisiones. Sin embargo, las mujeres, yo creo que pues de manera muy espontánea, lo que ellas dicen, pues no somos ejidatarias, pero sí estamos aquí y sí tenemos esa necesidad y sí podemos aportar desde lo que a final de cuentas realizamos de manera cotidiana. Y también reconociendo que cada vez más los hombres se tienen que desplazar a diferentes espacios para trabajar, ¿no? Entonces dicen, pues es que no podemos esperar a que vengan nuestros maridos a tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque ellos, pese a que se dedican, por ejemplo, a la producción, pues también hay temporadas en las que tienen que salir a buscar otro tipo de trabajos para sustentar los gastos familiares, ¿no? Entonces esto ha sido como, desde mi perspectiva, ha sido un parteaguas porque no habíamos tenido una delegada. Y porque también incluso esta delegada también tiene esta propuesta de afianzar los lazos comunitarios a partir de la participación, de la responsabilidad y de la corresponsabilidad, ¿no? Ella dice, incluso yo no nada más soy la que digo, sino más bien tenemos que decir y hacer todos para que de esa manera podamos sacar adelante al pueblo, que de alguna manera pues ha tenido episodios, por ejemplo, de expresiones de violencia entre hombres principalmente, que lo que han hecho es que han ¿cómo decirlo? Como han aletargado los procesos de crecimiento, ¿no? O sea, en un momento dado, por ejemplo, si tú pasas por Palizada, te vas a dar cuenta que es un pueblo muy solo, ¿no? Y dicen, pues es que en Palizada no vamos porque ahí los hombres son muy agresivos, ¿no? Tienden a generar riñas. Sin embargo, las mujeres dicen, pues es que eso era antes, ¿no? Y si queremos que nuestro pueblo esté vivo, pues lo tenemos que avivar desde la participación y desde nosotras como mujeres, porque si no, si nos seguimos quedando en la casa, pues nos vamos a quedar en un lugar que no sea habitable para nadie. Salir de la comunidad es una posibilidad que se genera a partir de la confianza, ¿no? A partir, por ejemplo, yo no hubiera podido salir de mi comunidad si en mi casa no me hubieran dado la confianza de decir, pues eres capaz de decidir hacia dónde quieres ir, pero tienes que ser responsable de lo que haces, ¿no? Y ser responsable, sí creo que es importante decirlo, ser responsable en un momento dado es también, pues por ejemplo, tener bastante cuidado, ¿no? Y cómo lo digo, por ejemplo, en este caso, en no salir embarazada, ¿no? Creo que esa es una de las mayores sanciones sociales, que es que se fue a estudiar y regresó embarazada, ¿no? O es que se fue a estudiar y es que ya en vez de hacer eso ya se dedicó a hacer otra cosa, ¿no? También el consumo, por ejemplo, de sustancias también es algo que está muy vigilado, ¿no? O sea, si te vas a otro lugar también tienes que tener cuidado como con quién te estás relacionando, cómo en un momento dado pues generas experiencias que no puedan ponerte en peligro, ¿no? Y esa responsabilidad pues justamente creo que para mí fue un momento en el que fui capaz de tomar mis decisiones y de también afianzarme a mis sueños, ¿no? En un momento dado, por ejemplo, si me hubieran preguntado esto cuando yo iba en la secundaria, yo he dicho, pues no tengo mayores expectativas que terminar la secundaria. Sin embargo, recuerdo mucho como estos maestros, estas maestras que te hacen invitaciones a largo plazo, ¿no? Y que te dicen, pues piénsalo, o sea, considéralo. Y yo creo que ahí fue como un pensar que lo que yo había pensado, lo que yo había soñado, que era generar otra manera de vivir, pues sí era posible. Y era posible gracias a poder también creo que seguirme formando, pero mucho también creo que ha sido seguir siempre poniendo el pie en el territorio, siempre poniendo el pie en lo que se necesita y no nada más en lo que a mí me pudiera redituar. Pues a mí me gustaría, creo que el trabajo que hemos realizado permite decirles a las niñas principalmente que habitar su cuerpo no es malo, no tiene que ser una condena, que la ciclicidad que incluye y que tiene un colofón muy importante en el hecho de menstruar, también es una oportunidad de aprendizaje, es un signo, como lo hemos dicho las educadoras menstruales, es un signo de salud.
y que es también una manera en la que tu cuerpo, tus emociones, tu vida en general puede permitirte esa continua regeneración, ¿no? Y creo que también incluso la ciclicidad de la vida nos permite mirar eso. Yo lo decía, evidentemente no es lo mismo lo que yo puedo decir ahora a lo que digo, lo que decía cuando era adolescente en la secundaria, a lo que digo ahorita siendo ya adulta, a lo que diré cuando tenga más de 50 años, pues justamente creo que esa ciclicidad de la vida nos permite ser más sabias, ser más cuidadosas, pero también nos puede abrir la posibilidad para soñar, para divertirnos, para crear con otras compañeras, que no pensemos que estamos solas y que desde ahí justamente es en donde podemos seguir proponiendo, seguir en nuestras comunidades, habitar nuestras comunidades, quizá no cumplir con los mismos roles tradicionales, pero sí seguir nutriendo el tejido comunitario, porque también tenemos derecho a permanecer en nuestro territorio y lo podemos hacer de maneras que sean más dignas, que sean sin violencia para las niñas, para las mujeres, pero también para la comunidad en general, para los hombres que también en un momento dado pues son parte de estas continuas interacciones, y que entonces pues justamente miramos que lo que aportamos no es aislado, no es solamente para unas cuantas, sino tiene ese enfoque, esa mirada que nos permite mirarnos en el presente, pero también en el futuro, con ellos y con ellas.